Este es el problema 3 de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de 2020. Es un problema muy chulo en el que vamos a tener una respuesta además bastante sorprendente. Trata de un juego de dos jugadores entre Ana y Beto que juegan en un eneágono regular donde n es mayor o igual que 3. Para ver un ejemplo concreto vamos a poner n igual a 3, que es el caso más sencillo. La primera jugadora, que es Ana, simplemente escoge una permutación de estos vértices, es decir, los ordena de cierta manera. Por ejemplo, pongamos que pone 1, 3 y 2. Escoge un orden de los tres vértices o de los n vértices en general. Y en cada uno de estos vértices se coloca un guajolote, que para los que seáis de España como yo es la palabra mexicana para un pavo. Pero en lugar de dibujar al guajolote voy a dibujar simplemente un punto para simbolizarlo. Y ahora la primera jugadora no hace más, simplemente ha escogido esta ordenación de los vértices, esta permutación que se denomina en matemáticas. Y ahora lo demás lo hace el segundo jugador, que tiene dos jugadas. Si silba, entonces cada guajolote se va al mayor. Cuando digo al mayor es que se va al número mayor de los dos vecinos que tiene. Por ejemplo, si aquí Beto silba, entonces el guajolote que estaba en el 1 se va al 3, porque entre el 3 y el 2 el mayor vecino suyo es el 3. El 3 iría al 2, porque entre el 2 y el 1 el mayor es el 2, y el 2 iría al 3. De forma que el estado final del triángulo sería simplemente aquí 2 y aquí 1. Y la otra jugada posible es aplaudir. Si aplaude, se van al menor de sus vecinos, según este orden que haya puesto Ana. Entonces, si aquí en esta posición se aplaude, el 3 iría al 1, pero en el 3 de hecho hay dos guajolotes, entonces irían ambos al 1, y el del 2 también iría al 1, y quedarían los 3 en el 1. Y aquí se acaba el juego, porque de hecho Beto gana si logra, con una secuencia finita de silbidos o de aplausos, llevar a todos los guajolotes a un solo vértice. En ese caso gana Beto. Y si no logra esto, gana Ana. Este es el enunciado y de hecho con esto ya hemos visto el caso para n igual a 3, porque para n igual a 3 solo hay una permutación salvo rotaciones y reflexiones. Así que para n igual a 3 gana Beto. Y ahora el siguiente caso más simple sería si n igual a 4. Si n igual a 4, tenemos cierto problema porque tenemos un número par de casillas. Y de hecho, si probamos otra vez, por ejemplo, con esta ordenación en orden consecutiva, 1, 2, 3, 4, en el caso de 4, y probamos a silbar primero, lo que llegaremos es a que queda algo así. Quedaría aquí 2, no, aquí 2 y aquí otros 2. Quedaría esto. Y estos guajolotes que acaban en el mismo vértice están agrupados para siempre. Quedan agrupados. Esto quiere decir que en cada jugada siguiente de Beto, o bien un silbido o bien un aplauso, van a moverse en la misma dirección, en el mismo sentido, por las reglas. Porque si ya están en el mismo vértice, pues el vértice mayor o menor que esté en los vecinos de este vértice van a ser los mismos, entonces se mueven a la vez. Pero en esta situación, aquí estos dos y estos dos nunca se van a poder juntar porque están separados por una unidad
pero deberían estar separados 0 unidades para que estén juntos, y lo que pasa es que en cada paso se mueven de uno en uno y entonces la paridad va a dar lugar a problemas. Entonces, en general, cuando tenemos n par, tenemos aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4, así. Vamos a poner n-2, n-1 y n. Cuando tenemos n par, vamos a hacer una coloración de los vértices astuta para que demuestre esta coloración que va a ser imposible para Beto. Y de hecho, esto no depende de que se escoja este orden de Ana, que estén consecutivamente todos los números. En este caso, Ana gana y puede ganar con cualquier permutación que quiera. La demostración es esta. Primero, coloreamos los vértices alternando entre azul y rojo. Entonces aquí tendríamos estos azules y estos rojos. Seguiríamos así. Y la clave es que en cada paso un guajolote que está en una casilla azul va a pasar a una casilla roja. Y un guajolote que está en una casilla roja va a pasar a una azul. Siempre. Porque como en par, este ciclo de alternancia de azul y rojo va a cerrarse. Nunca va a quedar, al empezar azul, nunca va a quedar un azul y otro azul. ¿Vale? Precisamente por eso, porque en par. Y entonces, un guajolote que empiece en una casilla azul y otro que empiece en una casilla roja nunca se van a poder juntar, porque siempre van a estar en colores distintos. Lo estaban al inicio y como cambian de color a la vez en cada turno, siempre van a estar en colores distintos, así que en particular el guajolote que empezaba aquí y el que empezaba aquí nunca se van a juntar. Y esto de hecho no depende de la numeración que ponga Ana. En cualquier caso, obtenemos que si n es par, Ana gana. Y aquí hemos visto un caso de una estrategia buena para Ana, que es hacer que dos guajolotes sean incompatibles, que nunca se puedan juntar. Y esto lo hemos hecho por paridad, pero en casos más generales se podría intentar hacer que fuera porque se copian entre ellos. Es decir, que un movimiento que haga un guajolote será el mismo que haga otro, en el mismo sentido, siempre. Y esto se logra con la siguiente estrategia para n compuesto. Si n es compuesto, como n es además mayor o igual que 3, esto quiere decir simplemente que no es primo, es decir, que se puede descomponer como AB para A y B divisores positivos que no sean ni uno ni el mismo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, 15, que es 3 por 5. Pues vamos a ofrecer una permutación que Ana puede realizar en los vértices que le garantiza la victoria. Para ello empezamos desde 1 y ahora ponemos 1 más 3, es decir, vamos sumando 3 hasta que lleguemos a 15, que nos vayamos a pasar de 15. Entonces sería 4, 7, 10, 13 y ya al siguiente nos pasamos. Entonces 2 y ahora sería 5, 8, 11, 14 y ya nos pasamos. Entonces 3, 6, 9, 12 y 15. Ha quedado un poco irregular el círculo, pero da igual. Entonces aquí la clave es que tenemos grupos de 5 que de hecho son, estos tienen el resto 1 al dividir entre 3, este tiene el resto 2 y este tiene el resto 3. Tenemos estos grupos y la clave es que el orden relativo de los vértices se repite en periodo 5, según estos grupos. Por ejemplo, en medio de los grupos tenemos siempre
que el mayor está en este sentido horario. Esto ocurre siempre en el medio de los grupos. Y en los bordes, aquí por ejemplo, en el final de un grupo, y en el principio también, el número mayor será en el sentido contrario, en el sentido antihorario. En cualquier caso, tenemos siempre una repetición con periodo 5, de forma que si escogemos este guajolote y este, que están en el principio de sus grupos, en esta división, pues siempre van a tener el mismo movimiento, porque siempre están separados en esta distancia 5, y entonces cualquier jugada que haga Beto hará que se muevan o bien en el sentido horario los dos o bien en el sentido antihorario los dos, siempre van a mantener esa distancia 5. Así que esto da una estrategia para Ana en este valor de n 15. Y en general, si n es igual a AB, para A y B entre 1 y n, estrictamente entre 1 y n, pues el orden sería primero poner 1, luego A más 1, luego 2A más 1 y así hasta n menos A más 1. No es importante cuál es este valor, pero bueno, sería ese el final. Luego 2, A más 2, 2A más 2 y así hasta n menos A más 2. Y así seguiríamos hasta A, 2A, 3A y así hasta n, que es A por B. Y esto, cada uno de estos sería los grupos que dije antes, de los que hay, o sea, que tienen longitud B. Y esto de nuevo produce este comportamiento de guajolotes incompatibles porque se copian entre ellos. Y esto de que los compuestos den victoria para Ana parece sugerir que los primos darían la victoria para Beto, de forma que la respuesta a la pregunta del enunciado sea precisamente que Beto gana cuando n es primo, que sería bastante curioso, ¿verdad? Pues es precisamente lo que ocurre. Y bueno, antes de adentrarnos en este caso hay que mencionar que el análisis que hicimos cuando n es par, de hecho, es generalizado por este otro análisis cuando n es compuesto. No hacía falta el caso separado que n es par, pero es una de las primeras cosas que se aprecia al probar casos pequeños y es instructivo porque aparece una coloración igual que nos va a aparecer ahora, como veréis, otra distinta. Entonces, supongamos que n es primo y vamos a intentar dar una estrategia para Beto, da igual qué permutación haya escogido Ana de los n vértices, da igual qué orden ponga de la numeración del 1 al n sobre los vértices. Para ello, la idea va a ser algo que ya habíamos visto al ver casos pequeños, y es que una vez que se juntan en un solo vértice dos o más guajolotes, quedan agrupados para siempre. Ahora, cada vez que se muevan lo harán en el mismo sentido. Y esto hace que en el caso general que queramos para n' juntar a todos los guajolotes en uno, pues partiendo de un par de ellos, si logramos juntar los dos en uno, por ejemplo que acaben aquí estos dos, no sabemos cómo, con unas jugadas que acaben ahí, pues entonces todos los guajolotes que queden podríamos repetir esto y juntarlos en uno, y así vamos conquistando de uno en uno todos los guajolotes en un grupo grande que una a todos. Entonces basta para cualquier par de guajolotes, cualquier par de ellos, de los n que tenemos, poder juntarlos. Y si hacemos eso, ya al final, repitiendo eso, podemos juntar todos. Y en particular la idea
va a ser ir acercándolos poco a poco. Para ello vamos a escoger el ejemplo con n igual a 7, que es bastante representativo. Tenemos aquí 7 vértices y supongamos que queremos juntar este vértice con este, por ejemplo. Estos dos. Vamos a intentar reducir la distancia entre ellos, pero hay cierto problema porque tenemos dos distancias distintas. Una va a ser la distancia en esta dirección, en este arco, y la otra va a ser la distancia en este otro arco. La distancia sería el número de pasos para pasar de uno a otro. Entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. Sería un arco de distancia 4. Y este otro arco sería 1, 2 y 3. Entonces este arco 3. Y en general, como n es impar, al dividirlo en dos distancias que suman para dar 7, pues no pueden tener la misma paridad porque par más par e impar más impar sería par. Entonces tiene que ser uno par y uno impar. Pues resulta que este arco, en nuestro caso este, es el arco de distancia par y va a ser el que nos interese. Aunque aquí parezca que es el más largo, da igual, nos va a interesar el que tenga distancia par. Y eso es porque eventualmente queremos que se junten en uno, el A y el B, y esto sería distancia 0, pero 0 es par. Así que nos vamos a fijar siempre en el arco de distancia par y vamos a intentar disminuir esa distancia medida en el arco de dirección par. Por tanto, vamos a escoger una dirección de referencia que sea el sentido que va desde A hasta B en el arco de distancia par. En nuestro caso sería la dirección horaria. De este modo, cada vez que en el argumento siguiente nos refiramos a la dirección horaria, será en general la dirección que vaya de A hasta B por el arco de distancia par. Bien, pues la estrategia que vamos a dar para Beto va a ser unir, imaginar aquí esta distancia en este sentido, y lo que vamos a hacer es mover en cada paso A en este sentido horario, en este sentido de referencia. Esto siempre se puede porque una de las posibles opciones de Beto será mover en esta dirección y la otra será en la otra. Pues simplemente escoge en cada jugada la que hace que se mueva el guajolote A en el sentido horario. Entonces hay dos casos. O bien el guajolote B se mueve en el sentido contrario, lo cual disminuye esta distancia par, o bien se mueve en el mismo sentido que A, y entonces la distancia se preserva. Nosotros queremos que disminuya la distancia par, porque si logramos que en una secuencia finita de jugadas se disminuya eventualmente la distancia par, entonces podemos repetir ese mismo algoritmo para disminuir la distancia par otra vez y otra vez y otra, y así, como estamos haciendo una secuencia de pares positivos o al menos no negativos que van bajando, eventualmente llegarán a 0. Y cuando lleguen a 0 los habremos juntado y repitiendo eso de nuevo podremos ganar siendo Beto para cualquier permutación de A, repitiendo esto con los otros guajolotes, junto con este grupo AB. Y así iríamos sumando, pues simplemente lo que hemos explicado. Entonces, esto se logrará si habrá algún momento en este proceso de ir dando la vuelta, en este sentido, con A, en el que B va en la dirección contraria. Si va en la dirección contraria en algún momento, ganamos ya. Entonces vamos a asumir que B va en el mismo sentido. En este sentido horario.
Esto queremos que no pase, entonces vamos a intentar llegar a una contradicción del hecho de que n es primo, ¿vale? Asumimos entonces que hay un bucle infinito que A gira en este sentido y B le sigue también en ese sentido y siempre están a la misma distancia par entre ellos. Vamos a asumir que eso es así y llegamos a una contradicción. ¿Está claro? Pues seguimos. Y para ello vamos a numerar o a colorear, mejor dicho, de dos colores, parecido a como hicimos antes, los vértices según la numeración de Ana, que todavía no la hemos metido en el argumento. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de 7, vamos a suponer que la numeración es 1, 4, 3, 7, 2, 5, ¿cuál queda? 6. Bien. Vamos a numerar o a colorear cada vértice azul si esta dirección horaria es la que va al mayor. Es decir, que en ese vértice el vecino mayor está en la dirección horaria. Y rojo si en esa dirección va al otro, va al menor. Esto se corresponde con que para que A gire en esa dirección, Beto tenga que silbar o bien aplaudir. Sería un color u otro. Por ejemplo, en este ejemplo de 7, la dirección del mayor desde 1 sería en este sentido, sería en sentido horario, así que el 1 sería azul. El 6, la dirección del mayor, de nuevo sería en sentido horario, así que el 6 va a ser azul, pero el 5 sería la dirección contraria, para ir al 6, que sería el mayor entre el 6 y el 2, así que el 5 va a ser rojo. El 2 va a ser azul, porque va al 7 en dirección horaria. El 7 sería azul. El 3 sería rojo, porque va al 7 en sentido antihorario. Y el 4 sería rojo. Bien. Recordemos que teníamos nuestros dos números, nuestros dos guajolotes A y B situados. Bien. Entonces, recordemos que cada jugada de Beto en nuestra estrategia va a girar A en sentido, va a mover A en sentido horario. Pues si B está en el color azul, que es el mismo que A, va a tener la misma dirección, porque como si silba se va al mayor, pues como A va al mayor en esta dirección, B, porque tiene el mismo color, va a ir en esa misma dirección. En general, cuando A y B tienen los mismos colores, B va a ir en la misma dirección que A y entonces no se va a disminuir la distancia, que es lo que hemos asumido que pasa siempre. Entonces, en concreto, estamos asumiendo que siempre A y B van a tener el mismo color, o bien azul o bien rojo, pero siempre el mismo a lo largo de dar toda la vuelta esta. Es lo que asumimos para llegar a una contradicción, repito. Entonces, en este caso ya veis que es falso, porque justo después de un paso tendríamos esta situación y ya hay colores distintos. Entonces hay que demostrar esto, que al final llegará a una contradicción. Supongamos que no, que siempre tiene el mismo color. Entonces vamos a ver que de hecho todos los vértices tendrían el mismo color, que sería una contradicción. Y esto va a ser porque en esta numeración que escoge Ana, el 1 va a tener colores distintos de vecinos, porque en la dirección del menor va a ser desde un lado hacia el 1 y desde el otro también hacia el 1, porque el 1 es el menor de todos, no puede haber ninguno menor, así que sus vecinos, la dirección del menor será hacia él. Pero estos son sentidos contrarios,
así que los vecinos del 1 tienen colores distintos. Así que, de nuevo, para llegar a la contradicción, vamos a demostrar que todos tienen colores iguales. O bien azul o bien rojo. Y lo que sabemos es que A y B siempre tienen el mismo color en esta vuelta, preservando la distancia entre ellos. Y ahora, para ver esto, que efectivamente esto producirá que todos los colores sean iguales y entonces que haya una contradicción porque los vecinos del 1 no pueden ser iguales, ahora viene la parte un poco más técnica porque vamos a usar aritmética modular. En particular, aritmética módulo n, que como n es primo, la aritmética módulo n tiene propiedades especialmente buenas. Y vamos a verla. Primero, aritmética módulo n quiere decir que solo nos importa los restos al dividir entre n. Y esto tiene buena interpretación en nuestra situación cíclica porque si numeramos los 7 vértices en nuestro caso o n en general, en lugar de con la numeración que haya hecho Ana, con esta otra cíclica, en el sentido horario, es decir, en el sentido de la distancia par, tenemos que las propiedades cíclicas del movimiento de los guajolotes se comportan igual que la circunstancia cíclica de la aritmética módulo n, porque módulo n tendríamos 0 que es igual a 7, porque solo nos importa el resto al dividir entre n, que es 7, entonces 7 tiene el mismo resto que 0, entonces son congruentes. Y entonces el menos 1 se puede entender como ir hacia atrás respecto a este sentido de referencia desde 0, es decir, que el menos 1 sería el 6. Y entonces podemos definir así números negativos o números también más grandes que 7, porque por ejemplo el 9 sería como el 2 porque es dar 2 pasos desde el 7, y también por eso de que tiene el mismo resto. Pero además esta aritmética se comporta bien respecto a la suma, la resta, la multiplicación y además como n es primo también se va a comportar bien respecto a la división. También se va a comportar bien porque existen las fracciones, por ejemplo, 1 entre 2 existe. ¿Qué quiere decir que algo sea 1 entre 2? Pongamos x, módulo n, módulo 7 en nuestro caso. Pues que 2x es 1, módulo 7. Eso es lo que quiere decir que x sea un medio. X en realidad es uno de estos 7 valores, es que no hay más en la aritmética módulo 7. Solo conocemos estos valores. En particular, este x sería 4. Porque 2 por 4 es 8, pero 8 es 1. ¿Vale? Bien, esto existe siempre salvo la división entre 0 que nunca se puede. Es decir, el inverso de un múltiplo de 7 no existe. Pero para los demás valores sí. Y en general no solo para primos, sino para un módulo cualquiera existen estos inversos modulares cuando el denominador que queremos es coprimo con el módulo, es decir, que no comparten factores comunes, su máximo común divisor es 1, pero con los primos esto ocurre siempre salvo en los múltiplos de ese primo, así que siempre hay inversos, siempre salvo en 0. Esto no lo vamos a demostrar, pero de nuevo, si queréis buscar más, la palabra clave sería inversos modulares. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, aparte de esta numeración de Ana, vamos a imponer nosotros también la numeración módulo n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y todos los demás valores módulo n, ¿vale? Simplemente nos importa la congruencia módulo n, que por cierto esta operación se llama congruencia, porque no es igual, 7 no es igual a 0, pero sí es congruente módulo n, y eso es lo que nos importa. Así que en particular, como hemos definido la distancia así en el mismo sentido que la numeración, pues la distancia entre a y b va a ser d igual a b menos a, o al menos congruente con b menos a módulo n. Esta va a ser la distancia que separa a y b. Y el hecho de que a y b, cuando a recorre toda la vuelta, van a tener el mismo color, quiere decir que desde cualquier posición del guajolote A, el guajolote B estará en un vértice del mismo color. Es decir, que al sumar a cualquier índice D, vamos a quedarnos en algo del mismo color. En particular, el índice que módulo n es k más d, es decir, a un vértice k le sumamos d, tiene el mismo color que k. Al sumar esta distancia d, el color se mantiene, asumiendo esto de que se da la vuelta infinita siempre que queremos llegar a una contradicción, que de hecho ya hemos dicho qué contradicción va a ser, pero poco a poco. Bien, esto, escogiendo k igual a 0, quiere decir que d, la congruencia de d módulo n, va a tener el mismo color que 0. Pero entonces, sumando d también, 2d tiene el mismo color que d, pero d tiene el mismo color que 0. Entonces 2d tiene el mismo color que 0. Y así podemos repetir, y si queréis podéis demostrarlo por inducción, pero es obvio que para cualquier múltiplo de d tenemos el mismo color que 0. Entonces, el vértice 0 tiene el mismo color que cualquier múltiplo de d. Pues ahora, para ver que todos tienen el mismo color, basta con mostrar un múltiplo de d que sea congruente con un k cualquiera, ¿vale? Así vemos que todos tienen el mismo color que el 0. Entonces, para cualquier k distinto de 0 que queramos ver que tiene el mismo color que 0, vamos a llamar eso k, simplemente. Entonces, sea k uno que no sea ya primero 0, módulo n. Entonces, existe un inverso de d, módulo n, existe un inverso, pero podemos multiplicar este inverso por k, y a esto lo vamos a llamar m. Esto existe, y lo que cumple es que md es congruente con k, módulo n. Y por cierto, esto existe porque la distancia obviamente es menor que el número de vértices que hay, va a ser menor. Y entonces, como es primo, va a ser coprimo con n, ¿vale? Precisamente porque no puede ser un divisor. Si pudiéramos escoger una distancia entre a y b que fuera un divisor, sí podríamos dar la vuelta siempre en el mismo sentido, y de hecho ya lo hemos visto, es lo que pasa aquí. Aquí la distancia es un divisor de n, y precisamente el 1 y el 2 eran incompatibles porque se copiaban entre ellos. Si giras el 1 en este sentido, el 2 va en el mismo siempre. Pero estamos viendo ahora que cuando n es primo precisamente no pasa. ¿Por qué? Pues porque md sería congruente con k, pero md tiene el mismo color que 0. Y como solo nos importa la congruencia módulo n para el color, obtenemos que k tiene el mismo color que 0. Y esto valía para cualquier k, de modo que todos tienen el mismo color que 0. Pero si todos tienen el mismo color que 0, todos tienen el mismo color. Y esto venía de asumir que a y b
iban siempre en la misma dirección. Y esto habíamos dicho que produce una contradicción porque no tienen todos el mismo color. Los vecinos de uno tienen colores distintos, porque la dirección hacia el menor es hacia uno que tienen direcciones distintas. Así que hay una contradicción y habrá algún momento en el que B vaya en la dirección contraria a A. Y eso disminuye la distancia par y repitiendo eso habrá un momento en el que la distancia par llegue a 0, donde habremos unido el guajolote A con el guajolote B en un grupo que podríamos repetir eso para todos los demás guajolotes y habremos demostrado que Beto gana cuando n es primo. Entonces, ¿determina qué jugador gana? Pues es muy sorprendente, pero hemos demostrado que Beto gana si y solo si n es primo. Fin.